Dios les bendiga, mis queridos hermanos, nuevamente para compartir con ustedes una predicación que trajo el hermano Branham y tituló esta prédica "La semilla no hereda con la cáscara". Vamos a pedir la bendición de Dios para entrar de una vez a compartir la palabra. Amado Dios, bendice en el nombre de Jesucristo la predicación que sale en esta hora y que seas tú llegando a los corazones, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, fíjese usted el título, ¿no? Nos habla de semilla. La semilla es simiente, es descendencia, no hereda con la cáscara. Ahora, la semilla es lo último, es el fruto, ¿no? La cáscara simplemente lo envuelve. Y esta prédica justamente nos va a hablar respecto a los hijos de Abraham. Vamos a tomar el texto bíblico, Gálatas 4:27, señala el apóstol Pablo: porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Está hablando de los hermanos en Cristo, ¿no? Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice el apóstol Pablo. El verso 4:30 de Gálatas dice: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria a Dios. Entonces fíjese, acá nos está hablando respecto a los hijos de Abraham, y nosotros comprendemos pues que Abraham, su primer hijo, no la tuvo con Sara, su esposa, sino la tuvo con la sierva que se llamaba Agar. Y entonces podemos ver, vamos al texto siguiente, Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 16:2, dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces nosotros vemos que fue el pedido de Sara, de Sarai, ¿no? Fue el pedido de ella para que se acostara con su sierva, ¿va? Y nosotros podemos ver entonces que acá hubo duda. La duda no provino del varón, sino provino de la mujer, y él accedió. Y entonces eso fue como tratar de ayudar a Dios, ¿no? De darle una ayudadita para que se cumpliera su palabra. Pero la Biblia nos dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí se estropeó el programa de Dios. Dios tenía un programa y lo estropeó. Entonces de esa unión, fíjese, vamos a pasar al texto siguiente, fíjese, Génesis 16:16 nos dice que Abraham era de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces Abraham tuvo su primer hijo a los 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este es su primer hijo, Ismael. Nosotros sabemos que Ismael pues de ahí provienen los árabes. La Biblia dice que es gente fiera, ¿no? O sea que este hombre iba a ser fiero. Este no iba a ser, como dice el hermano Branham, este hombre no podía ser convertido, era demasiado duro. Entonces fíjese, en Génesis 18:9, cuando Dios vino y visitó a Abraham, encontramos que Dios dijo, ¿no? Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Vino Dios y le dijo que el próximo año siguiente, ¿no?
Entonces Sara iba a tener un hijo. Y ella, ¿qué cosa hizo? Ella volvió a dudar porque ella se rió. El hermano Branham comenta esto en otras partes, en otras prédicas, y señala que si Dios no mató a Sara, porque la risa de Sara era duda, y si no mató a Sara justamente fue porque era esposa de Abraham, porque ella tuvo duda acerca, y fíjese lo que dice, ¿no? Después que envejeció tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces fíjese la duda que manifiesta Sara. O sea, tanto el consejo para traer a Agar, la sierva, era duda, y así también Sara también manifestó duda cuando ella iba a tener, pues, cuando vino la palabra de Dios para que ella pueda tener hijos. En Génesis 21:1 nos dice que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios lo había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Entonces fíjese ahí en el texto, podemos ver que le llamó Isaac. Ahora, el profeta de Dios nos dice de que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos. Eso hizo un Dios un milagro con respecto a Sara y Abraham, y rejuveneció a ambos, ¿no? Para que pudieran venir y traer. Eso es lo que nos revela el profeta de esta hora. Ahora, en Génesis 22:18, Dios le hace la promesa a Abraham y le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es lo que Dios le dice a Abraham. Ahora, viene la pregunta. Abraham tuvo su primer hijo, que fue Ismael, el segundo fue Isaac, y más adelante pues vemos nosotros que también Abraham se volvió a casar y tuvo más hijos. Entonces simiente significa descendencia. Pero si usted se fija acá no dice en tu simiente serán benditas todas las naciones, sino lo dice en singular, en tu simiente. Entonces, ¿cuál simiente será? ¿Cuál hijo será por medio del cual Dios bendecirá a las naciones? Entonces, no pudo ser pues el hijo de Agar la esclava, Ismael. No fue tampoco Isaac. Isaac fue el medio por el cual la tierra de Israel, ¿no? O sea, se formó una tierra, 12 tribus. Pero el apóstol Pablo, al disertar acerca de ese texto, el apóstol Pablo va a decir que esa simiente era Cristo. El hermano Branham va a decir: esa simiente es real. Ciertamente, pues Agar tuvo a su hijo por sexo, igualmente Sara, y estuvieron envueltas en duda. Pero Jesucristo vino por la palabra de Dios, ¿no? Una revelación que vino a la Virgen María, que tendría un hijo y que ella no iba a tener un encuentro sexual, sino iba el Espíritu de Dios posar sobre ella. Y a ese hijo lo iban a llamar Jesús, y él iba a ser el Salvador de su pueblo. Entonces fue Jesús la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, ¿no? Por medio del cual el mundo o las naciones de la tierra son bendecidas. Entonces, esa simiente no se refiere ni a Isaac y no se refiere ni a Ismael. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque, como dice el profeta, ¿no? Dos hijos vinieron por sexo, y estos dos hijos vinieron por sexo, Ismael y Isaac, pero Jesús vino por la palabra hablada, por la palabra de Dios. ¿Amén? El hermano Branham, en ese mensaje, pues la semilla no llega con la cáscara, dice en el párrafo 48: ahora nosotros entendemos también que Dios se perfecciona en tres. Ahora, Dios se perfecciona en tres. Gracia es 5, 7 es cumplimiento, como en el mundo. Dice: Dios es perfeccionado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, vamos a ahondar un poquito en esto, ¿no? Nos dice pues el párrafo que Dios perfecciona todo en tres. Tenemos pues justamente, por ejemplo, tenemos el agua en sus tres estados, ¿no? Líquido, hielo y gaseoso, ¿no? Entonces podemos encontrar H2O en estas tres formas. Entonces todo es perfeccionado en tres. Ahora, Dios se perfecciona en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
son tres oficios del mismo Dios. No son tres personas distintas, es Dios en tres oficios. Cuando Dios estuvo en Israel, ¿no? Cuando estuvo en el desierto, perdón, guiando a los hebreos con un pilar de fuego, Él les proveyó pues calor por las noches también del pilar de fuego. Les proveyó una nube que los protegía del sol candente en las mañanas. Les proveyó alimento, maná del cielo, codornices. Entonces, fíjense, ahí tenemos a Dios en su oficio de Padre. Tenemos a Dios en su oficio de Hijo. Cuando Jesús estuvo, el Hijo de Dios estuvo en el río Jordán, vino Dios dentro de él y bajó en forma de paloma. Y entonces 3 años y medio estuvo en su Hijo, y eso era Dios, ¿no? En su oficio de Hijo. Cuando llegamos al aposento alto, cuando todos recibieron el bautizo del Espíritu Santo, se posó como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, 120 hermanos que estaban ahí congregados, y nosotros vimos ahí a Dios repartiéndose, ¿no? Como el Espíritu Santo, como en lenguas de fuego, ¿no? Ahí está Dios en sus tres oficios, Dios perfeccionado en 13 oficios. Ahora, el profeta de Dios también dice, ¿no? El nuevo nacimiento tiene ese mismo tipo, está tipificado de la misma manera. Dice, cuando un niño nace, la primera cosa que sale es agua, después sale sangre y después entra el Espíritu, viene la vida. Esos tres elementos, por eso Dios dice, 3 es perfección. Entonces, aún cuando nace una vida, hay estos 3 elementos, agua, sangre y después la vida. En 1 Juan 5:7 dice, estos 3 dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y esos 3 concuerdan. Entonces, esto es lo que dice, pues, eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Ahora el profeta también nos habló y nos dijo de las 3 etapas de la gracia. O sea, para que pueda venir el nuevo nacimiento, primero tiene que haber justificación. Una persona tiene que ser bautizada, se tiene que arrepentir de sus pecados, ser bautizada en el nombre de Jesucristo, y ahí recién eso le permite su primer paso en la vida cristiana, ¿no? Eso es la justificación, lo cual le da acceso a tener compañerismo con la iglesia. La segunda parte de ello es santificación. Entonces, cuando uno va alimentándose de la palabra de Dios, la palabra de Dios es como el agua que nos limpia, dice, ¿no? Entonces, y vamos conociendo de la palabra, y la palabra nos va santificando, y vamos poniendo por obra aquello que el Señor nos ha demandado. Y viene esa etapa de santificación, que es un proceso. Pero la tercera etapa es el bautismo del Espíritu Santo. El hermano Branham dice, si usted está mostrando sinceridad, tratando de buscar a Dios con todo su corazón, Dios va a confirmar su fe y lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces esas son las 3 etapas de la gracia, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Todo esto es para ser nacido de nuevo, usted tiene que caminar por esas 3 etapas. En el párrafo 42, el profeta de Dios señala, ahora vemos que hay 3 en la perfección. Dios es perfeccionado en 3, y eso fue en la perfección de la simiente de Abraham: Ismael, Isaac y Jesús. O sea, vienen de su descendencia, ¿no? Porque nosotros tenemos que Dios le hizo la promesa a Abraham, ¿no? Entonces, de la descendencia de Abraham vino pues José y María creyó esa palabra para que Jesús pudiera venir, ¿no? A través de ella. Ismael viniendo de la esclava, Isaac viniendo de la libre, y ambos por sexo. Pero Cristo Jesús viniendo de la Virgen María, o sea, de la Virgen sin sexo, dice el profeta. Entonces nos damos cuenta que dijo la Virgen María respecto a la promesa, ¿no? Cuando el ángel Gabriel la visitó y le dijo que ella iba a dar a luz un hijo, ella concluye señalando, hágase en mí conforme tu palabra. Ella creyó la palabra de Dios y ella no se
Porque ella preguntó en algún momento, ¿cómo podría ser que puedo traer a un hijo si no me he juntado con ningún hombre? El Espíritu de Dios hará sombra sobre ti, le dijo el ángel. Y ella concluye diciendo, hágase en mí conforme a tu palabra. Las promesas de Dios se pueden heredar, se heredan a través de la fe en la palabra. Y es lo que pasó con María justamente. Ella le creyó al ángel y ella fue portadora de la promesa, ¿no? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Y es lo mismo que hizo María, ¿no? Ella obedeció la voz, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella no peleó, no discutió. Simplemente sea en mí conforme a tu palabra. En Génesis 25:1, los descendientes de Abraham y Cetura, entonces al morir Sara, Abraham se volvió a comprometer y su mujer se llamó Cetura. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Yotzak, Medán, Madián, Isbac y Sua. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6 hijos más. Entonces con los 2 hijos más que tenía Ismael y Isaac son 8 hijos. Entonces fíjese, entonces por eso decíamos, ¿no? Abraham tuvo muchos descendientes, tuvo muchas simientes, pero la bendición a la humanidad no iba a ser por cualquiera de estos descendientes. Vemos que a estos les repartió cierta economía, ¿no? Pero todo lo que tuvo Abraham, su corazón fue que le diera a Isaac. Al hijo mayor le dio también a los hijos, a estos últimos hijos les dio ciertas riquezas, ¿no? Pero toda su herencia pasó para Isaac. Pero bueno, con eso estamos dándonos cuenta de que no son cualquier simiente la que iba a ser el medio por el cual Dios bendeciría a la humanidad, sino sería por Cristo, aquel que vino por la palabra y no por sexo. Hebreos 11:6, por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Abraham no dudó, fue Sara. Adán no dudó, fue Eva. Tampoco puede el espiritual, dice, el natural heredar con el espiritual. El natural no puede heredar con el espiritual. Eso es lo que está señalando el apóstol Pablo en su disertamiento en Gálatas capítulo 4, ¿no? Que no puede heredar pues el que viene de forma carnal con el espiritual. No pueden los hijos de Ismael heredar con los hijos de Isaac, como tampoco puede el carnal heredar con el espiritual. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos en nuestro tiempo, pues, el hermano Branham dice que en cada avivamiento viene gemelos. Entonces, tenemos una iglesia carnal y tenemos una iglesia espiritual. Entonces, fíjese, nosotros sabemos que tenemos una iglesia denominacional, la cual señala en la iglesia de la Odisea. Ellos no pueden heredar con la novia del Señor Jesucristo. Ellos no pueden recibir la palabra de un profeta. Ellos no creen que hay un profeta en estos días, ¿no? O sea, bueno, el hermano Branham ya partió, pero el alimento quedó. Ellos no aceptaron la palabra, la doctrina, y ellos quedaron en completa ceguera. Ellos están desnudos, como dice la palabra, ¿no? Son miserables, son pobres, son ciegos. Entonces su condición es justamente en paralelo con lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a la descendencia de Ismael. Ustedes saben que la gente que desciende de Ismael cree pues en el Corán, ellos creen en Alá. Entonces, ¿cómo podrían ellos tener parte con el pueblo cristiano cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y la Biblia nos habla de un rapto? Para ellos no es, ellos no tienen esa revelación. Entonces, por eso dice, el carnal no puede heredar con el espiritual. Así también la iglesia denominacional no puede heredar con la novia del Señor Jesucristo.
Por eso dice iglesia natural e iglesia espiritual. Hay dos. Hay una iglesia y hay otra que es la novia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera. Hay una iglesia natural que estas mujeres aquí tipifican. Hay una iglesia espiritual también. Así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden heredar juntas. Es lo que acabamos de decir. Entonces, ¿por qué ellos, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del rapto, nosotros hemos tenido una revelación de parte del profeta. El profeta nos dice que el rapto es una revelación de Jesucristo. Y el hermano Branham habló acerca de que el rapto es un proceso triple. Y toma la escritura de Tesalonicenses 4:16, ¿no? El mismo Señor descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y el hermano Branham explicó que el rapto tiene un proceso triple. Y la denominación o la iglesia natural no tiene esa revelación. Ellos no comprenden porque no tienen un profeta. Ellos están sin luz porque no tienen un profeta. Entonces ellos piensan que el rapto será un evento que todo el mundo lo va a ver. Pero la Biblia señala algo muy distinto. El apóstol Pedro en su carta señala que él viene como ladrón en la noche. Y esa venida como ladrón en la noche es justamente la que se aplica al rapto. Que no será, dice el hermano Branham, será un rapto secreto, no será un rapto público. Entonces puede ver pues que la iglesia natural no tiene la revelación, indudablemente no puede ser parte de este rapto. Pueden ser santos, pueden arrepentirse, pero no pueden heredar, ¿no? Por eso dice, ¿no? La simiente, como dice, ¿no? La semilla no hereda con la cáscara. Ellos entonces serían, pues la denominación sería la cáscara, ¿no? ¿Qué dice el profeta? Por eso es que el rapto es diferente, será únicamente para la simiente real. Fíjese lo que dice el profeta, ¿no? No es para cualquiera, es para la simiente real, es para los escogidos del último día. Por eso dice el libro de Efesios que Dios los escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso es la simiente real, aquellos que tienen la capacidad de oír de Dios. Entonces será únicamente para la simiente real de Abraham. No puede venir por la simiente carnal natural de la iglesia. Tendrá que ser la simiente real de la palabra de Dios, por medio de Abraham. La simiente real. Por eso es que el rapto tiene que ser primero. Entonces, ¿el rapto para quién es? Según lo que dice el profeta, es para una simiente, no es cualquier clase de simiente, es la simiente real. ¿Quién es la simiente real? Jesucristo es la palabra, ¿no? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dice, he venido para hacer la voluntad, así como está escrito de mí en tu libro. Y la simiente real simplemente viene para hacer, oír la voz de Dios y ponerla por obra. Y estamos confiando en nosotros que somos parte de esa novia. Amén, que toma la palabra y la pone por obra. Entonces vamos adelante. Primera Tesalonicenses 4:15. Dice la palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Acá está el texto que le decía, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá están las tres etapas de lo que está conformado el rapto. Ahora, para nosotros, la voz de mando, dijo el profeta, es un mensaje, ¿no? Es el mensaje del profeta juntando al pueblo, sacándolo de las denominaciones, como dice, salir de ahí, pueblo mío, Apocalipsis 18:4, ¿no? Salir de ahí, pueblo mío, y no te hagas partícipe de sus pecados. La voz de mando ya inició, o sea que el rapto ya empezó. Es un evento de tres partes. Y acá lo que viene es la resurrección de los muertos, porque la voz del arcángel es la voz que resucita a los muertos. Y de ahí viene la trompeta de Dios, que es el juntar a todos sus escogidos para llevarlos a la cena de la boda del Cordero. Entonces es el proceso triple. Ciertamente el apóstol Pablo dice un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se dará ese cambio de cuerpo? ¿No? Porque dice el apóstol Pablo también, primero, hermano, no quiero que ignoréis esto, pero dice, ¿no? Los muertos resucitarán primero.
y luego los que estén vivos serán transformados. Entonces, cuando haya la resurrección de los muertos, esa segunda etapa, prácticamente ahí lo que se viene es nuestra transformación. Primero la resurrección. Y nosotros sabemos también que fuimos enseñados por el profeta que la novia estará en la tierra en un periodo de 30 a 40 días, ¿no? Y de ahí será llevada, ¿no?, a la cena de la boda del Cordero. Entonces nosotros tenemos esa revelación y este texto fue dado y enseñado por el hermano Branham. Entonces, ¿qué sabe de esto la denominación? No sabe nada. Ellos no pueden escuchar en sus tabernáculos nada de estas cosas, o en sus iglesias, ¿no? Fíjese en 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Después de la resurrección, dice, ¿qué cosa dice? Los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes. ¿Con quién ellos? O sea, con los santos que han resucitado, ¿no?, y también han sido levantados. Seremos llevados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Es la revelación que trae el apóstol Pablo y la toma el hermano Branham. Pero ¿qué cosa de la cáscara? ¿Qué es la cáscara? La denominación de nuestros días. Para ellos viene pues Apocalipsis 25. La palabra de Dios señala, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Entonces, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, fíjese, indudablemente, ellos van al final del milenio, donde podrán ser salvos en el juicio del trono blanco, donde la Biblia habla en Mateo 25 de que habrá un juicio y ahí habrán benditos de mi Padre, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso, me fuiste a visitar, estaba enfermo, me fuiste a visitar. ¿Cuándo hicimos estas cosas por ti, Señor? Cuando lo hiciste a uno de esos pequeños que creen en mí, lo hiciste a mí. Ahora, fíjese, estamos diciendo de que la cáscara, que son las denominaciones, ¿no?, exactamente la pentecostal, que es lo más parecido al gran original, porque no son esas iglesias pues donde están las mujeres con pelo corto o con minifaldas o teniendo pastoras en los púlpitos. Eso no se parece al original. Eso no es la cáscara son los pentecostales, ¿no?, que son lo más cercano a la novia del Señor Jesucristo. La novia del Señor Jesucristo tiene su misma vestimenta, ellas se visten iguales. Entonces, también es bueno notar pues que acá en Juan 5:24 la palabra de Dios señala: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El hermano Branham señala que este texto es para la novia, que ella pasa el juicio, porque ella cree la palabra, ella pasa por encima de la condenación, ella no verá juicio. Es un texto que el hermano Branham aplica a la novia. Pero la iglesia natural se va para después del milenio, en la segunda resurrección. Párrafo 57, el hermano Branham nos habla y nos dice: uno no puede dudar o mal ubicar ni una sola palabra de Dios que sea así, dice el Señor, porque cada palabra se cumplirá. Entonces, usted no puede dudar o mal ubicar, y es lo que dijo el profeta. Entonces, fíjese, tenemos en su pantalla Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, el profeta Isaías habló y dio esta profecía respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted puede imaginarse pues que cuando la gente o los que estaban al frente de la iglesia en aquel tiempo, porque el hermano Branham nos dice
que ha sido la simiente de la serpiente, que ha estado siempre en control de las grandes, de las grandes iglesias, ¿no? En este caso los fariseos, pues muchos de ellos pues eran hijos del diablo. Ahora, ¿cómo habrían interpretado esto, no? No se puede entender lógicamente que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿no? Y también nos dice que la Virgen daría a luz, ¿no? Entonces la gente habrá tenido sus interpretaciones, pero el hermano Branham dice: Dios es su propio intérprete. Si el Señor dijo que la Virgen iba a dar a luz, la Virgen dio a luz. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creer lo que dice la palabra. No nos toca entender, no nos toca tratar de ver la lógica, cómo será, cómo lo hará. Eso no tiene lógica, eso no nos toca, simplemente creer lo que Él dijo. Esa es la novia, simplemente toma a Dios en su palabra. Los otros no, ellos tienen simplemente sustitutos de la palabra. ¿Qué cosa dicen? ¿Por qué la mujer está predicando? Porque no hay hombres que prediquen. Justificaciones humanas. Pero Dios dijo: no permito que la mujer enseñe ni tome autoridad sobre el hombre. Entonces Dios no se puede retractar de su propia palabra. Dios está fijado en cumplir su palabra y Él no la va a pisotear. Sus límites son su propia palabra. En Lucas 1:35 dice la Escritura: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, estamos hablando de María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Miren, muy interesante señalar lo que dice pues acá en Lucas: no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella no dudó en aquel momento. Ella creyó y dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ella pudo, a través de esa fe, de esa creencia, traer algo sobrenatural. Un hijo no por sexo. A ver. En Génesis 16:11 dijo el Señor: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Acá estamos hablando del hijo que tuvo la sierva Agar, y fue el mismo Dios, ¿no?, quien le dio nombre a este primogénito de Abraham, ¿no? Pero primogénito según la carne, ¿no? No por la fe, sino por la duda vino este primer hijo, ¿no?, que no es el medio por el cual Dios bendice. Ellos creen que su profesión de su fe va a correr por todo el mundo y ellos quieren alcanzar el mundo con el Islam. Pero eso no podría ser, como lo dice Pablo, ¿no? Ellos son hijos de la esclava. Respecto a Ismael, dice: pues y él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. El hermano Branham dice: esa palabra fiero significa alguien que no se puede convertir. Ellos son violentos por naturaleza, su naturaleza es ser así, porque no son hijos de la palabra. Los hijos de Dios son mansos. Estos no son mansos, estos vienen con una naturaleza conforme a la duda, a la naturaleza humana, natural. Entonces, inconvertibles. En el párrafo 73 de la prédica que estamos señalando, ¿no?, la simiente no hereda con la cáscara, el hermano Branham señala: Sara, la verdadera esposa de la promesa, siendo la borla, dio a luz un hombre dócil, y como resultado produjo una nación prometida que sirvió a Dios. Fíjese, el hijo de la esclava produjo un hombre fiero. El hijo de la promesa, la esposa de la promesa, dice, ¿no?, vino un hijo dócil, por medio del cual Dios trajo una nación prometida, la cual sirvió a Dios. Entonces, fíjese usted, ¿no?, la naturaleza de los hijos de Dios y la naturaleza de aquello que viene
de aquello que viene sin ser la voluntad de Dios. En el párrafo 68 de este mismo mensaje, por eso una es la novia y la otra es una iglesia. Entre ellas no hay comparación en absoluto, dice el hermano Branham. Para una es la promesa y eso es para la novia, no para las denominaciones. Ellas no lo tienen en absoluto, ¿no? Pero sigamos leyendo. Sin embargo, ellos no son la simiente prometida que habría de venir. Tampoco lo era Sara, tampoco lo era, y tampoco lo era Agar, ni lo era Sara, y tampoco María era la simiente. Ojo con esto. Dice el hermano Branham y tipifica el crecimiento de una planta, ¿no? Dice, lo primero que se ve es un tallo, de ahí viene la borla, de ahí viene el polen, y de ahí viene la cáscara. Entonces, pero la cáscara solamente encierra el fruto. Entonces, acá tenemos tres partes antes de llegar al grano, poniendo el ejemplo del grano de trigo, ¿no? Entonces tenemos a Agar como un tallo, ¿no? Y de ahí tenemos pues la borla, dice, tenemos a Sara. La Virgen María es lo que más se asemeja a la palabra hablada, pero ella en algún momento cometió un error, ¿no? ¿En qué momento cometió un error la Virgen María? Cuando Jesús tenía 12 años, todo el pueblo de Israel subía a Jerusalén, al templo, por el tiempo de la Pascua, llevando sus sacrificios. Dice la Biblia que Jesús se perdió en el templo. Ellos anduvieron camino de 3 días y después se dieron cuenta que Jesús no estaba entre ellos. Y María fue con José a buscar a Jesús en el templo. Y cuando María lo encuentra, Jesús le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? María le dijo algo anteriormente. Le dijo, yo y tu padre te hemos estado buscando. Ella, al decir esto, contradijo la revelación que ella misma había recibido. En algún momento ella dudó y dijo que José era su padre. Ella bien sabía en cierto de que José no era su padre. Entonces, esto podemos ver y tenemos ahí las 3 etapas antes de llegar al grano, ¿no? Entonces, Jesús es la palabra hablada. Jesús simplemente viene para cumplir toda la palabra. Pero nosotros hemos visto, pues, Sara, Agar y en algún momento María dudaron de la palabra, ¿no? Por eso dice, allá atrás en el tallo, la vida está regada a través de todo el tallo. Es lo que dice. Y cuando llega al polen, está más concentrada. Pero cuando llega al forro, que es la cáscara, está bien comprimida, como la semilla. Y está formada casi como la semilla. O sea, se parece. Párrafo 144, el hermano Branham dice, y ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas día y noche. Ajá, tu padre y yo, reclamando que el nacimiento no era sobrenatural, que José era el padre de Jesús. Ella negó el nacimiento sobrenatural, es lo que le estaba diciendo. Entonces eso no es toda la palabra. Jesús era toda la palabra. María creyó en algún momento, alguna parte, y en algún momento la negó. Párrafo 42. Entonces, ¿qué es ahora? Nosotros tenemos que estar en los negocios del Padre. La María, el trigo, el grano, sí Señor. ¿Qué debe hacer? Vindicar Malaquías, vindicar Lucas 17:30, Malaquías 4, Lucas 17:30, vindicar Hebreos 13:8, vindicar San Juan 14:12. Ahora, ¿qué hace? Pues el trigo está vindicando esas escrituras. Malaquías 4 nos habla del profeta de la última hora. Lucas 17:30 nos habla de la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que eso también es historia. Vindicar Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, fíjese usted, eso hace el trigo, ¿no? Vindicando las escrituras, ¿no? Creyéndolas en ese tiempo. Sigue el hermano Branham hablando y dice, vindicar Hebreos, quiero decir, Apocalipsis del capítulo 10. Nosotros sabemos que vino el ángel fuerte descendiendo, abriendo el librito, trayendo el libro abierto, perdón, y vino la apertura de los 7 sellos, los misterios de Dios,
hasta la simiente de la serpiente, y todo sería manifestado, casamiento y divorcio, y todos estos otros misterios que han estado ocultos, escondidos bajo las columnas durante todos estos años de los teólogos y demás, pero ya es hora. Ese es el negocio del Padre. ¿Qué cosa quiere decir, hermano Branham, con esto? O sea, la simiente ha recibido la revelación de un profeta respecto a todos esos misterios, que no lo saben los teólogos, ¿no? Dios ha revelado su palabra, esos misterios, casamiento y divorcio, la deidad, ¿no? La suprema deidad del Señor Jesucristo. Hemos tenido la simiente de la serpiente que ha sido revelada, esa doctrina, cosa que no lo tiene pues la cáscara, ¿no? No lo tienen las denominaciones. Entonces, fíjese, mi querido hermano, ¿esto qué nos indica? ¿No? Estamos hablando que simplemente la promesa es para el grano de trigo. ¿Quién es la novia? Dice el hermano Branham. Jesús es la palabra, la novia tendrá que ser palabra. Ella recibe cada palabra que Dios ha dado, la cree en su corazón. Ella es la palabra. Para ella son las promesas, para ella es el rapto, para ella es la invitación a la cena de la boda del Cordero. No, es para ella justamente, ella está ahí. Fíjense, mis queridos hermanos, las bodas de nuestro Señor Jesucristo con su novia. Hoy nosotros, al habernos bautizado, nos hemos comprometido con nuestro Señor Jesucristo. Pero las bodas, ¿no? Esa cena de las bodas será arriba en los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, quiero decirle que la semilla no hereda con la cáscara. La semilla es la novia del tiempo del fin. Y la cáscara, ¿no? Las denominaciones, y más exactamente la iglesia pentecostal. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Espero que haya sido bendición esas palabras. Que Dios los bendiga.